Bueno, vamos a analizar este sistema para la resolución de ecuaciones diferenciales por el método de transformada de Laplace. Entonces, este es el método que analizamos por generalmente se analiza este elemento para la solución de una ecuación diferencial de segundo orden, ¿sí? Entonces, ¿de qué se basa? Un carrito que tiene masa m, como se ve aquí, masa m que consta de un amortiguador que está empotrado aquí que está enganchado en este muro, al igual que un resorte constante K. La constante del amortiguador es C. Y ese carrito tiene una perturbación que lo representan aquí como F. Entonces, ¿cómo vamos a sacar la ecuación diferencial de este sistema? Pues entonces haciendo simplemente un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Vamos a tener la fuerza aquí hacia la derecha y vamos a tener la fuerza causada por el resorte y por el amortiguador hacia la izquierda. Aquí estamos representadas y la X se cuenta a partir de un punto hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, al hacer la sumatoria de fuerzas e igualarla a la masa por aceleración, que la aceleración la representamos como menos puntos, ¿sí? Sería más F menos B por X punto menos K por X igual a M por X dos puntos. Y si organizamos la ecuación, vamos a obtener esta ecuación de aquí. Sería X dos puntos, o sea, la segunda derivada del desplazamiento X con respecto al tiempo, más la constante del resorte por X punto. Y esto está sobre M porque recordemos que toda la ecuación de sumatoria de fuerzas va igualado a la masa por la aceleración, entonces tenemos que dejar la segunda derivada solita. Entonces dividimos todo por M. Más la constante del resorte sobre M, ¿sí? Que esta es llamada la frecuencia natural del sistema por X, igual a la fuerza de excitación sobre la masa. Entonces la fuerza de excitación vamos a analizarla de diferentes aspectos y vamos a analizar diferentes fuerzas de excitación en este tema de solución de ecuaciones diferenciales por transformada de Laplace. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios para que eso nos quede más claro y de una vez podamos aplicar todo lo que hemos aprendido en secciones anteriores. Bueno, entonces vamos a ver la aplicación de la transformada de Laplace para la resolución de ecuaciones diferenciales. La transformada de Laplace puede ser usada para, como ya se dijo, para resolver ecuaciones diferenciales, pero el verdadero poder de la transformada de Laplace es que podemos resolver ecuaciones diferenciales con señales de excitación del sistema de este tipo. Por ejemplo, aquí tenemos una función de Heaviside, ¿sí? Que actúa entre el tiempo 1 y el tiempo 2, ¿sí? Y nosotros por el método convencional no podemos resolver este tipo de problemas. Entonces este es el verdadero uso de la transformada de Laplace. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver este sistema masa-resorte amortiguador, ¿sí? Masa M, constante del resorte K, constante del amortiguador es C, ¿sí? Y hay una fuerza de excitación que es de escalón entre 1 y 2, ¿sí? Así lo representamos con la función de Heaviside. Entonces este es el diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Entonces sería menos kx menos x punto, ¿sí? Más esta función de Heaviside, ¿cierto? Igual a la masa por la aceleración. ¿Listo? Entonces ahora organizamos la ecuación diferencial, llegamos a esto, y si damos valores a estos parámetros, entonces m1, k2, c3, entonces vamos a obtener esta ecuación diferencial, que en muchos textos los vamos a ver, vamos a ver referencias como si fuera y2', como la x dos puntos, y', y. ¿Listo? Entonces esta sería ya la ecuación diferencial que vamos a resolver por medio de la transformada de Laplace. Entonces vamos a ver cómo se hace. Entonces el primer paso sería transformar toda la ecuación, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la transformada de Laplace de y doble' más 3y' más 2y, ¿cierto? Por un lado igual también a la transformada de Laplace de u de t menos 1 menos u de t menos 2. ¿Listo? Bueno, entonces esto se reparte, ¿sí? La transformada de Laplace de y' más 3, transformada de Laplace de y' más 2
transformada de Laplace de y. ¿Listo? Igual a la transformada de Laplace de estas dos funciones de Heaviside. Listo. Entonces, transformada de Laplace de una doble derivada. Bueno, vemos que tenemos una propiedad para ello, ¿sí? Que nos dice que esta transformada sería s cuadrado por y de s, que solamente lo voy a anotar como y, más y por s sub 0, ¿cierto? Menos y prima de 0. ¿Listo? Ahora, más 3 multiplicado por transformada de Laplace de esto es y prima solo, perdón, sería una sola derivada, entonces tenemos que sería s por y menos y de 0, ¿vale? Más 2 transformada de Laplace de y solamente, igual a la transformada de Laplace de estas dos funciones de Heaviside, que como ya vimos anteriormente, la transformada de Laplace de las funciones de Heaviside serían e a la menos s sobre s, y es que este es 2, entonces sería e a la menos 2s sobre s. ¿Listo? Entonces se me olvidó decirles que las condiciones iniciales del problema, ¿sí?, nos decían que y de 0 es igual a 0 y que y prima de 0 es igual a 0, ¿vale? Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué vamos a obtener aquí? Bueno, entonces que este va a valer 0, que este va a valer 0 y que este va a valer 0. Bueno, entonces ¿qué obtenemos? S cuadrado por y, ¿cierto? Más 3sy más 2y. Igual, podemos factorizar aquí, podemos factorizar de una vez e menos s menos e a la menos 2s, aquí me falta el s, sobre s. Bueno, y lo que buscamos con la transformada de Laplace para hallar soluciones a ecuaciones diferenciales es dejar solo esta y, ¿sí?, que luego la vamos a transformar inversamente para volver al dominio del tiempo. Entonces factoricemos ese y, ¿vale? Sería s cuadrado más 3s más 2 igual a e menos s menos e a la menos 2s sobre s, ¿cierto? Entonces la vamos a dejar solita. Entonces vamos a multiplicar ese producto que tiene ahí, igual a e a la menos s menos e a la menos 2s sobre s multiplicado por s cuadrado más 3s más 2. Listo, entonces ahora tenemos que hacer la transformada inversa de Laplace. ¿Qué hacemos cuando llegamos a este punto? Bueno, vemos que como hemos visto en problemas anteriores, tenemos que separar esto en fracciones parciales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, para que lo podamos ver, tenemos que dejar aquí, ¿sí?, ya sea un coeficiente por s o s cuadrado más s más algún número solito, pero no podemos tener esto de Euler a la s. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues entonces separémoslo, muy sencillo, e a la menos s menos e a la menos 2s, listo, que multiplican a 1 sobre s cuadrado más 3s más 2. ¿Listo? Entonces lo que nos vamos a encargar de simplificar por fracciones parciales es este número de acá, y luego lo vamos a multiplicar por eso y vamos a hacer la transformada inversa de Laplace. Bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a enfocarnos en este término y a sacar esas fracciones parciales. Entonces vamos a copiarlo por acá otra vez. Sería 1 sobre s por s cuadrado más 3s más 2. Vamos a irlo en fracciones parciales, pero entonces para eso tenemos que factorizar el denominador. Entonces tendríamos 1 sobre s, y aquí vemos que tenemos un trinomio cuadrado perfecto cuyas raíces son 2 y 1. Entonces s más 2, s más 1. ¿Listo? Entonces ahora esto es lo que vamos a convertir por fracciones parciales. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Entonces tenemos aquí 1 sobre s, s más 2, s más 1, ¿cierto? Entonces, como siempre arriba necesitamos un coeficiente de grado menor, entonces está la 1, todos los coeficientes que están arriba, que están está la 1, s a la 1, todos los coeficientes que están aquí arriba van a ser con s elevado a la 0. Entonces sería a sobre s, ¿cierto?, más b sobre s más 2 más c sobre s más 1.
¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a operar esto. Tenemos que operarlo de la siguiente manera. Vamos a multiplicar estos en cruz y luego por este. Entonces, ¿cómo sería? Sería a por s más 2, ¿cierto? Más b por s. Sobre la multiplicación de estos dos denominadores sería s por s más 2. Aquí este queda igualito. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, multiplicar en cruz. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener a por s más 2 por s más 1, ¿cierto? Más b por s más 1 más c por este de acá, que sería s por s más 2, ¿cierto? Sobre, pues ya sería la multiplicación de esos denominadores y llegaríamos a lo que tenemos aquí al principio. Listo, entonces ahora vamos a enfocarnos en esto. Sería a por... vemos que estos dos, ¿sí? Es el resultado de la factorización de este. Entonces, ¿qué vamos a tener? A por s cuadrado más 3s más 2, ¿cierto? Más b por s cuadrado más bs más c por s cuadrado más 2c. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la distributiva de este. A por s cuadrado más 3as más 2 más b por s cuadrado más b por s más c por s cuadrado más 2c. Bueno, entonces ahora vamos a separar todo lo que tenga ese cuadrado, que sería la a, ¿cierto? Más b más c. Aquí está, ¿listo? Más todo lo que tenga ese factor común, tendríamos un 3a, ¿cierto? 3a más b y ya. Ahora todo el resto que nos queda sería 2 más 2c, ¿cierto? Perdón, aquí tengo un error. Este es cs cuadrado más 2cs, 2cs. O sea que aquí donde tenemos s, aquí tendremos un más c. Más 2c, ¿cierto? Y entonces lo único que tendríamos solo sería el 2. Más 2, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, lo que tiene ese cuadrado, o sea, a más b más c, aquí tiene que ser igual al coeficiente que está acompañando al cuadrado aquí. ¿Aquí algún ese cuadrado en el numerador? No, ninguno. Entonces aquí esto sería igual a 0. Ahora, lo que está con ese 3a más 2c más b, tiene que ser igual a lo que está acompañando a ese aquí en el numerador. No hay ninguna de esas, entonces también va igualado a 0. Y por último, tenemos aquí. Perdón, aquí me equivoqué dando la distributiva, sería 2a, ¿cierto? Entonces tendríamos que 2a es igual al coeficiente que está acompañando al s al grados al elevado a la 0 acá, ¿sí? El coeficiente que acompaña a la variable de grado 0, ¿cuál sería? Es 1, entonces 1. Entonces de aquí podemos ya saber que a es igual a la 1 medio. ¿Listo? ¿Qué más podemos saber? Podemos reemplazar esta acá. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Tenemos que b más c es igual a la menos 1 medio, ¿cierto? Entonces podemos decir también que b es igual a menos 1 medio menos c. ¿Listo? Aquí otra cuestión. Y esto podemos venir y reemplazarla acá y dejarla toda en términos de c. Entonces vamos a hacerlo. Esta, ahora acá. 3 por a, que es 1 medio, que ya lo sabemos, más 2 por c, más b. Pero b, ¿qué es? Menos 1 medio menos c. ¿Igual a qué? A 0. Bueno, entonces sería 3 medios más 2c, ¿cierto? Este menos medio lo podemos pasar acá sumando y aquí damos menos c. Entonces, ¿qué obtenemos ahí? 3 medios más 2 menos 1 sería c solamente, ¿vale? Entonces c es igual a 1 medio menos 3 medios, ¿sí? Y eso es igual a menos 1. ¿Listo? Entonces ya tenemos aquí otra ecuación, nuestro otro parámetro, y entonces tenemos y lo reemplazamos aquí. ¿Listo? Entonces b es igual a menos 1 medio menos c, que es menos 1. Entonces sería menos 1 medio más 1, o sea 1 medio. Bueno, entonces ya hallamos todos los valores para a. Entonces igual a 1 medio
B es igual a 1/2 también, y C es igual a -1. Bueno, entonces ahora vamos a la ecuación que tenemos aquí arriba y reemplazamos todos los valores para A, B y C. Tendríamos 1/2 sobre S más 1/2 sobre S más 2 más -1 sobre S más 1. ¿Listo? Muy bien. Ahora recordamos que nosotros nos habíamos enfocado en esta función y ahora esta función que está aquí adentro es esta. Entonces, nuestra función original, que sería y, sería igual a e a la menos s menos e a la menos 2s, ¿cierto? Multiplicado por eso que tenemos aquí. 1/2 sobre s menos 1 sobre s más 1 más 1/2 sobre s más 2. Bueno, perdón, aquí está donde estaba mostrando. Entonces vamos a seguir. ¿Cuál es el paso siguiente entonces? Bueno, entonces ya podemos aquí hallar la transformada inversa de Laplace. Entonces vamos a hacer eso. Tendríamos entonces que f de t, ¿sí?, sería igual a la transformada inversa de y. Aquí este f de t puede ser también y de t, no hay ningún problema. Entonces tendríamos transformada es igual a la transformada inversa de toda la función que tenemos aquí atrás, que es esta, ¿cierto? Entonces la transformada inversa de e a la menos s menos e a la menos 2s, ¿cierto? Que multiplica a su vez a nuestra función que hallamos por fracciones parciales, que es esta. Que es la transformada de Laplace inversa de todo esto. ¿Vale? Bueno, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Bueno, este pedazo es, diría que el más importante del ejercicio. Para simplificar vamos a hacer la distributiva de estos dos para que esto sea mucho más fácil. Este f de t lo voy a cambiar por un y de t, ¿sí?, que es la variable ya de vuelta al dominio del tiempo, ¿sí? Entonces vamos a tener, va a ser simplemente una distributiva, e a la menos s multiplicado por 1/2 de s más menos 1 sobre s más 1 más 1/2 sobre s más 2. ¿Listo? Menos e a la menos 2s y lo mismo, 1/2 sobre s menos 1 sobre s más 1 más 1/2 sobre s más 2. Y todo esto en transformada inversa. Bueno, entonces, para darnos una guía, nosotros ya sabemos las transformadas de Laplace de este y de este. Entonces, de todos estos. Rápidamente, ¿cuál sería la transformada de Laplace inversa de esta? Entonces vamos a ver. Vemos que es un número sobre s, que es parecido a este. Entonces tendríamos que la transformada inversa sería simplemente este número que está ahí. De la transformada inversa de esta sería 1/2. La de esta, ¿cuál sería? Pues bueno, miremos esta. La transformada inversa de e. Entonces, vemos que se parecen. Entonces, vemos que es Euler. Aquí está menos a, entonces aquí es positivo. Aquí está positivo, entonces aquí sería negativo 1t, ¿cierto? Y pues este negativo es una constante ahí. Bueno, y ahora este, ¿cuál sería? Se parece a este, ¿cierto? Sino que hemos multiplicado por una constante diferente. Entonces sería 1/2 de e a la menos 2 por t. ¿Listo? Y se repiten estas mismas transformadas inversas aquí. Y entonces, nosotros usando el segundo teorema, el t-shifting, que es este que tenemos aquí, ¿sí?, vemos que f de s, aquí tenemos, vamos a hacer la analogía con lo que tenemos nosotros, tenemos un f de s por un e a la a menos s. Mira, este es el e a la a menos s que está multiplicando a todas estas. Entonces cada una de estas sería un f de s, ¿cierto? Un f de s, de los cuales nosotros ya sabemos sus transformadas inversas, ¿vale?
Y entonces todo esto está multiplicando por este e a la menos s, ¿sí? Que ahora hace referencia a esto. Entonces, nosotros ya conocemos todas estas transformadas inversas. Veanla aquí. La transformada inversa, entonces sería las transformadas inversas restando, ¿sí? En su constante t, entonces en este t y en este t, aquí no se restaría porque no existe t, menos este número, que sería a la menos 1, ¿cierto? Multiplicada por una función de Heaviside a la menos 1. Entonces, ¿cómo sería eso? Vamos a reescribir esta ecuación para que sea un poco más fácil de ver, porque esto es como la parte como más rara por el momento, ¿sí? Entonces, transformada inversa, ¿sí? De e a la menos s por un medio sobre s más menos e a la menos s sobre s más 1 más e a la menos s por un medio sobre s más 2. ¿Listo? Entonces esto menos, vamos a meter este acá, que es muy parecido a lo que tenemos ahí en el primer término. Ya vamos a ver la resolución de esto. Entonces e a la menos 2s sobre s más 1 más e a la menos 2s por un medio sobre s más 2. Listo. Entonces, usando el teorema ¿sí? Entonces ya hacemos nuestras f de t son estas para cada uno de estos términos. Y entonces la transformada inversa de estas, centrémonos en esta, ¿cuál sería? Bueno, un número sobre s. Un número sobre s sería simplemente el número, que sería un medio, ¿cierto? Entonces, sería un medio, ¿cierto? Un medio por una función de Heaviside a la t menos a. Es el exponente de la exponencial aquí, sea menos 1. ¿Listo? Y ahí ya muere. Esta es la transformada inversa de esta. Más esta transformada inversa de este pedazo aquí en 1. ¿Cuál sería? ¿Cierto que parece a esta de acá? Entonces, esta transformada inversa sería un e, que aquí ya lo teníamos, ¿sí? Acá arriba. Sería que es menos e a la menos t, ¿sí? Porque este es más, e a la menos 1t, pero, ojo, el t, porque se le resta el a. El a en este caso sería, 1. Entonces t menos 1. Y ojo, multiplicado por qué? Por una función de Heaviside t menos a. Y el a es 1. ¿Listo? Y siguiendo un procedimiento muy similar a este, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Bueno, ahora este es s más 2. Entonces esta misma transformada inversa sería la exponencial, ¿cierto? Entonces, más la exponencial, que sería la transformada de todo esto, sería un medio de e a la menos 2, menos 2 porque de este 2 viene ese 2, por t. Pero ojo que al t se le resta ¿qué? El número que hay acá, que es un 1. ¿Listo? Y multiplicado por una función de Heaviside por u a la t menos que menos 1. ¿Listo? Ahora vamos a seguir con este de acá, que sería muy similar. Entonces vamos a hacerlo más rápidamente, ¿vale? Tendríamos entonces transformar la Laplace de este sería menos un medio, ¿sí o no?
multiplicado, como no hay un t, entonces no es necesario restarle este hoja donde está el t, por una función de Heaviside, ¿cierto? A la t menos 2. ¿Listo? Ahí sería por esa parte. Ahora, este menos con este menos me da más. Entonces voy a poner aquí más. Es lo mismo que aquí, ¿cierto? Solamente que ahora este es diferente. Entonces sería la transformada de Laplace de este pedacito, que sería e a la menos t, ¿cierto? Pero ahora a gt se le resta este, que sería menos 2 por u de t menos 2. Ahora menos por más me da menos, ¿sí? Menos de la transformada de Laplace de esta sería un medio de e a la menos 2t. Pero el t que se tiene que restar es exponente t a la t menos 2. ¿Listo? Por una función de Heaviside de t menos 2. Porque este exponente acá. ¿Listo? Ahí está. Pues aquí tenemos ya nuestra transformada de Laplace inversa. Entonces esta sería la función respuesta. ¿Listo? Que si la queremos de pronto expresar en una función a trozos, de pronto la vemos un poco más fácil, ¿sí? ¿Qué sería? Vemos que toda empieza, aquí esta por ejemplo empieza en 1, empieza en 1, empieza en 1, empieza en 2, en 2 y en 2. Entonces va a valer 0 cuando el tiempo, para el tiempo comprendido entre t de 0, t0 y t1. O sea, t igual a 0, perdón, t igual a 1. ¿Listo? Luego, ¿qué va a valer? Bueno, pues va a valer todo lo que tenga, todo lo que arranque en 1. O sea, entre 1 y 2 va a valer todo lo que valga lo que tenga en 1. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser un medio, que viene aquí, menos e a la menos t menos 1, más un medio de e a la menos 2 t menos 1. ¿Listo? Entonces esto va a valer para t entre 1 y 2. Bueno, y de ahí en adelante, ¿qué va a seguir valiendo? Bueno, entonces va a ser todo esto, porque esta empieza desde 1 hasta el infinito, y esta empieza de abajo hasta el infinito. Entonces sería toda esta transformada completa. Pero entonces tenemos aquí un medio que empieza en 1 y en 2 se le resta ese medio. Entonces este medio se nos va a ir. Entonces lo vamos a tener en cuenta esto. Entonces vamos a copiarlo. Tendríamos menos e a la menos t menos 1, ¿cierto? Más vamos a seguir con este. Este sería e a la menos t menos 2. Y ya, porque aquí este empieza cuando t vale 2. ¿Listo? Ahora sigamos con este. Solamente es copiarlo. E a la menos 2, t a la menos t menos 1. ¿Vale? Y por último con este, menos un medio de e a la menos 2, t menos 2. ¿Para cuándo? Para valores mayores a t igual a 2. ¿Listo? Entonces, esta sería la respuesta y vamos a ver cómo sería su gráfica en MATLAB. Bueno, entonces aquí en MATLAB lo que hice fue simplemente escribir la función respuesta, ¿sí? Aquí está. Lo que voy a definir la variable t como simbólica. Y lo que hice fue meter la respuesta completa con las funciones de Heaviside. Esas son las funciones de Heaviside de aquí en MATLAB, ¿sí? Aquí tenemos 0.5, o sea, un medio por u de t menos 1 menos e a la 1 menos t por u de t menos 1 más y así sucesivamente, ¿sí? Es la fórmula de la gota que contiene a la función. Entonces lo voy a dibujar de 0 a 5. Aquí solamente le puse las rejillas. Y aquí lo que hice fue simplemente graficar la función, la función de Heaviside que está forzando al sistema masa resorte, que sería u de t-1 menos u de t-2, ¿sí? Y lo voy a graficar pues de 1 a 2 porque solamente va a actuar de 1 a 2. Y entonces vamos a ver cómo se vería esa gráfica. Si lo graficamos, tendríamos esta gráfica. Entonces, esta es la función
que está forzando al sistema al inicio, ¿sí? Y entonces, mientras ella actúa, hace que el sistema se excite, entonces suba, o sea, se desplace, y cuando deja de actuar, ¿sí ven? Cuando deja de actuar, deja que el sistema siga un poquito acelerado, que eso lo lleva por inercia y luego va volviendo al equilibrio otra vez. Si lo ploteamos con hacia valores más grande, pues veremos que este valor tiende acá a cero. Entonces se puede ver que esto es un valor sobreamortiguado porque no oscila. Solo se le da una quitación en un momento, sigue por inercia y sigue para acá. ¿Listo? Entonces ese sería el ejercicio de solución de ecuaciones diferenciales por medio de la transformada de Laplace usando una función escalón. Como ya lo dije antes, vamos a analizar el mismo problema anterior. Si mire que es la misma ecuación diferencial con los mismos valores iniciales, que no los copié, perdón, ¿sí? Pero entonces ahora en el tiempo igual a 1 no va a empezar a actuar una fuerza aquí constante hasta 2 y luego suelta, no, vamos a pegarle un martillazo, ¿sí? Un martillazo en el tiempo igual a 1. ¿Listo? Entonces vamos a resolver esa ecuación diferencial por medio de la transformada de Laplace, que es la única manera de resolver estos problemas. ¿Por qué? Porque tenemos la misma ecuación diferencial y ahora no va a estar igualada a una función escalón, sino que va a estar igualada a un impulso que se representa con un delta de Dirac en t a la 1. Recordemos que la función impulso, ¿sí?, tiene un valor infinito en t igual a a y en el resto de los valores es igual a 0. Entonces en a, ¡pum!, va a tener un valor infinito. Un golpe se puede modelar como si fuera infinito porque es un cambio abrupto de la aceleración del sistema, entonces ¡fum!, se mapa infinito. Entonces así representamos ese tipo de sistemas en la ecuación diferencial. Bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? Entonces lo mismo que hicimos ahora, vamos a transformar esto vamos a hacer la transformada de Laplace de esto para pasarlo al dominio de la frecuencia y luego le hacemos la transformada inversa para devolvernos al tiempo y obtener ahí nuestra respuesta. Bueno, vamos entonces a hacer la transformada de Laplace, ¿sí?, para toda la ecuación diferencial más 3y' más 2y, cerramos aquí, igual a la transformada de Laplace del delta de Dirac, t a la menos 1. Es 1 porque en el tiempo 1 es que le pegamos el martillazo. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Esto queda igualito al de ejercicio anterior, que sería aquí que sería simplemente esta ecuación acá, y vamos de una vez a factorizarla. Sería y por ese cuadrado más 3s más 2. Pero ahora va a estar igualado a la transformada del delta de Dirac, que si recordamos lo que vimos anteriormente, dicha transformada es esta, e a la menos as. Bueno, entonces aquí tendríamos e a la menos s, simplemente así. Bueno, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Entonces, como siempre, le damos limpia esta y igual a e a la menos s por 1 sobre s cuadrado más 3s más 2. ¿Listo? Entonces ahora tenemos que separar esto en fracciones parciales. Entonces nos vamos a enfocar solamente en este procesito. Entonces eso lo podemos separar como, primero tenemos que factorizarlo, que ya vimos que fue s más 1 por s más 2. ¿Listo? Entonces lo vamos a separar en a sobre s más 1 más b sobre s más 2. ¿Sí? No es igual al problema anterior porque aquí no está el s multiplicando por todo eso porque la transformada de delta Dirac no tiene un s aquí abajo. ¿Listo? Entonces vamos a operar esto. Entonces esto es igual a tener a por s más 2 más b por s más 1 sobre s más 1 por s más 2, que es parecido a esta. Entonces vamos a hacer la distributiva, solo vamos a enfocar en este numerador. Entonces as más 2a más bs más b, vamos a separar lo que tiene s. ¿Listo? Entonces sería s sería
a más b más 2a más b. Entonces, ¿qué tiene ese aquí en el numerador? Nada. Entonces a más b va a ser igual a 0 y 2a más b va a ser igual a 1, que es este numerador que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, sencillo, aquí b es igual a menos a y aquí tenemos que 2a más b, pero es menos a, entonces menos a es igual a 1. Por lo tanto, aquí a nos va a valer 1/2 y b nos va a valer menos 1/2. ¿Listo? Lo siento, otra vez me equivoqué ahí. Esta 2a se resta con esta a, me queda que a es igual a 1 y que b es igual a menos 1. Listo. Entonces, reemplazando las fracciones parciales, tenemos que 1 sobre s más 1 por s más 2 es igual a, que sería 1 sobre s más 1. Este es menos 1, entonces más menos 1 sobre s más 2. ¿Listo? Entonces nos volvemos acá a la transformada de Laplace, e a la menos s, y esto lo podemos escribir de esta nueva manera que tenemos acá. Entonces sería 1 sobre s más 1 más menos 1 sobre s más 2. Listo. Entonces simplemente hagamos la distributiva ahí. Sería igual a la menos s sobre s más 1 más menos e a la menos s sobre s más 2. Ahora vamos a aplicar la transformada inversa para encontrar nuestra respuesta, que sería y de t, ¿sí? Que es igual a la transformada inversa de y, que es igual a la transformada inversa de todo esto que tenemos acá, que sería e a la menos s sobre s más 1 más menos e a la menos s sobre s más 2. ¿Listo? Entonces, al igual que lo hicimos antes, como lo hicimos antes, ¿sí? Sabemos que aquí tenemos una transformada que la podemos reconocer fácilmente, que sería esta de aquí, ¿cierto? Entonces tendríamos que, vamos a copiarle una aquí, e, que está positivo, sería negativo aquí, a la menos a, en este caso es 1 de t, pero aquí, de acuerdo a este teorema, segundo teorema, voy a ponerlo aquí para que lo vamos haciendo. De acuerdo a este segundo teorema, entonces la función se le va a restar la exponencial que tiene aquí, que sería menos 1, entonces menos 1 acá, ¿cierto? Multiplicado por una función de Heaviside de t menos 1. ¿Listo? Más. Entonces, rápidamente, esto está ya un poco más sencillo. Ya estamos entendiendo un poco mejor. Entonces, aquí hay menos, sería menos, la transformada sería e a la menos 2 de t menos que menos el número que tenemos acá, que sería 1. ¿Listo? Y eso multiplicado también, según el teorema, por u de t menos que u de t menos 1. U de t menos 1. ¿Listo? Entonces lo voy a copiar aquí abajo factorizada para que veamos la respuesta más fácil. Y de t igual, factorizamos la función de Heaviside, porque los dos empiezan a regir desde 1, ¿sí? Entonces tendríamos podemos operar esto, sería 1 menos t, ¿cierto? Menos, este menos por este más menos, e a la 2 menos t. ¿Listo? Entonces esta ya sería nuestra respuesta. Entonces, si la queremos ver como si fuera trozos, tendríamos, esto empieza a regir desde 0, desde 1, entonces va a valer 0 para el tiempo entre 0 y 1. Y va a valer e a la 1 menos t menos e a la 2 menos t para en tiempo mayor, un tiempo mayor a 1. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se ve esta respuesta, o sea, cómo se vería la gráfica
de esta función en MATLAB. Entonces para graficar esta función aquí de la misma ecuación diferencial que ya habíamos resuelto, pero ahora actúa sobre él es un impulso en el tiempo igual a 1, lo que vamos a hacer es simplemente aquí ingresar la función que obtuvimos, que sería e a la 1 menos t menos e a la 2 menos 2t. ¿Listo? Y eso se multiplica por la función de Heaviside que empieza a partir de 1. ¿Listo? Aquí simplemente entonces lo voy a dibujar de 0 a 5, aquí puse la rejilla y simplemente le puse aquí los nombres de sus ejes. Entonces si lo ejecutamos, vamos a obtener esta gráfica. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta gráfica? Bueno, como el sistema estaba en reposo y en el tiempo 1 le pegamos un martillazo, entonces ahí el sistema se va a desplazar rápidamente, ¿sí? Debido a esa perturbación que fue el martillazo, ese impulso, ¿sí? Y se le dio simplemente un impulso, ¡pum! Simplemente en tiempo 1 solamente actuó 1, entonces eso hizo que lo mandara, que lo desplazara bastante. Pero a partir de 1, después de 1 ya no actúa ese impulso. Entonces por eso es que el sistema se va acelerando y entonces su velocidad va siendo menor hasta que llega a un punto de velocidad 0 y vuelve a su estado de equilibrio. Entonces si aquí lo dibujamos hacia valores más grandes hacia el infinito, esto va a tender a 0. ¿Listo? Entonces en el tiempo 1 actuó el martillazo, ¡pum! Entonces por eso se desplazó y luego por el amortiguamiento se fue viniendo para acá. ¿Listo? Entonces para eso es lo que nos sirven las funciones de la transformada de Laplace, perdón, para solución de ecuaciones diferenciales. Se pueden resolver ecuaciones con estas funciones auxiliares de Heaviside y del delta de Dirac, que nos ayudan a ver las ecuaciones diferenciales en un toque mucho más real, con aplicaciones ya como para ingeniería. Es importante recalcar de que toda esta información, todos estos ejemplos que hemos hecho, los sacamos del libro de Kreyszig, que es este libro que tenemos aquí, ¿sí? Matemáticas avanzadas para ingenieros de Erwin Kreyszig.